Seguimos acompañándote en esta tarde, le damos la bienvenida a Mauro Sabadini, de paso aprovechamos para saludarlo y para felicitarlo, ¿no? Porque es el presidente del Partido Felicidad que ha estado celebrando sus primeros 7 años de vida. Queremos saber cómo es ese balance de estos primeros desarrollos, este primer paso, ¿no? en la vida partidaria, y además conocer también qué opina de toda la situación actual, cómo ha vivido estos últimos meses fundamentalmente con el cambio de rumbo, ¿no? de nuestro país básicamente. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué tal? Muy bien, Mabel, muchas gracias por la invitación y por las felicitaciones. Estamos contentos por haber cumplido 7 años de aporte a la vida democrática de nuestra provincia y también a la vida democrática de nuestro país, en un contexto que hoy, como nos gusta señalar, quizás vuelve a poner en valor algunos de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras ideas, fuerzas. Ya que desde Felicidad entendemos que la política es la actividad humana orientada al bien común, sí, y que el fin último que persigue es la felicidad del pueblo, de la gente. Bueno, te escuché que decías eso justamente en este acto, ¿no? Claro. Donde estuvieron conmemorando y celebrando estos primeros 7 años. Y ¿Cómo traes también esa experiencia a la realidad actual, ¿no? Porque vos me decías, bueno, dentro de lo que es el partido, nosotros obviamente celebramos el aporte que hacemos a la vida democrática, celebramos esta mirada hacia la política que tiene que ser de inclusión, que tiene que tener todos estos pilares que vos esbozabas recién. Pero lamentablemente en el terreno de los hechos no se está dando, ¿no? Fundamentalmente cambios que la gente los perciba como positivos. Exacto. Por eso creemos que hoy tenemos más vigencia que nunca, a pesar de tener 7 años, que no es mucho tiempo en el recorrido de una institución, de un partido político, pero nuestras ideas hoy tienen mayor vigencia porque están en contraposición con lo que promueve e impulsa el presidente. El presidente promueve la violencia, nosotros creemos que el camino de todas las sociedades tiene que tender a la paz. El presidente denosta al ser humano, considera que desde nuestro punto de vista, desde una mirada equivocada de la economía es una ciencia social, se aprende en el primer año de la carrera. En el centro está el ser humano, las decisiones económicas las toman personas, no es matemática. Y el presidente equivocadamente hace una lectura pueril, si se quiere, de la economía y las consecuencias son gravísimas. Lleva 6 meses de gobierno donde se ha incrementado la pobreza, donde se ha incrementado la indigencia, donde se ha incrementado la desocupación. Y en porcentajes enormes, ¿no? Enormes. Y la pobreza significa que un hogar no reúne los recursos monetarios necesarios como para alimentarse y pagar servicios básicos. Indigencia significa que un hogar no recibe los ingresos monetarios suficientes para que se puedan comprar los alimentos que le permitan a los integrantes de ese hogar llevar adelante movimientos moderados. Y la desocupación, por supuesto, se trata de aquellas personas que están en búsqueda de trabajo y que no lo consiguen. Esos 3 índices han empeorado gravemente durante el gobierno de Milei. Y la gente en situación de calle, ¿no? Yo pensaba en esto cuando vos mencionabas y reflexionabas sobre estos 3 puntos, hasta dónde también son datos mentirosos cuando cuando dan por sentado que uno tiene una vivienda propia o que uno no necesita de un alquiler para poder residir en un lugar, ¿no? Con lo cual, estos datos probablemente se agravarían muchísimo más. Así es, y todo lo que está sucediendo lamentablemente nos lleva a pensar que la situación se agravará. Él, con mucha inteligencia, en tiempos de campaña, instaló esta idea de la casta, donde los indignados, los enojados con el sistema político, con nosotros y con nosotras, los dirigentes y las dirigentes políticos, pudieron canalizar en una candidatura de alguien que se presentaba como antisistema, de alguien que se presentaba como en condiciones de dar un quiebre a lo que venía sucediendo en nuestros 40 años de democracia, hacia un lugar desconocido, pero se presentaba con coraje y con enjundia hacia ese lugar. Y resultó que la casta no solo la integra el presidente de la Nación, sino que recuperó a los funcionarios y a las funcionarias de los
dos gobiernos que provocaron las crisis económicas más graves en los últimos 25 años. Es decir, el gobierno de Fernando de la Rúa, Sí. donde Federico Sturzenegger, donde Patricia Bullrich Sí, y claro. muchos funcionarios... Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich se están repitiendo en ese gobierno, en el de Mauricio Macri. Exactamente, y en el de esta Mauricio gestión, Macri ¿no? y ahora. Luis Caputo, cuando Felicidad se funda, hacemos el acto el 8 de julio del 2017 en el Teatrino. Y el gobierno de Macri en ese momento histórico celebraba, un día antes de la celebración de la independencia, haber tomado un crédito a 100 años, es decir, haber endeudado a la República Argentina por 100 años. Esa misma persona que tomó aquel crédito es hoy el ministro de Economía. Entonces, el presidente lamentablemente resultó ser violento, resultó ser misógino, resultó ser un mentiroso porque no está llevando adelante nada de lo que prometió en campaña. Hay una intención de instalar que él dijo la verdad durante la campaña y que está cumpliendo, lo cual es falso. Bueno, ¿y por qué crees, Mauro, que en su momento, en campaña, ya sobre todo en miras del balotaje, cuando se presentaban dos modelos absolutamente antagónicos de país, la gente no interpretaba esto, ¿no? Porque se dijo y se mencionó muchas veces todo lo que ellos decían que era la famosa campaña del miedo y que se terminó plasmando en estos primeros 7 meses de gestión. Y que incluso se plasmó con muchísima voracidad el tema del transporte, ¿no? Todo lo que era la quita de subsidios, que evidentemente no se estaba subsidiando a la casta. Todos prácticamente en mayor o menor medida estábamos subsidiados por el Estado de una u otra forma, y eso hacía que nuestra vida sea un poco mejor, ¿no? Esta intervención del Estado. Pero más allá de todo esto que no llegó a calar como mensaje en el electorado, por eso Javier Milei gana genuinamente y a través de la democracia las elecciones, ¿qué crees que falló o qué autocrítica tiene que hacer la política puertas adentro? Más allá de que ustedes sean tan nuevitos en esta incursión partidaria de Felicidad, ¿qué cosas se hicieron mal para que una persona que siempre enarboló el discurso del odio, que siempre fue misógino en sus declaraciones, en sus expresiones, en sus gritos, que transmitió violencia en todo momento, y cuando se avisaba además y se advertía que achicar incluso a la casta, por más que sea necesario y que sea un gesto de la política, que la política tenía que dar, no cambiaba demasiado, ¿no?, lo que era la economía ni las finanzas argentinas? Son dos los ejes, me parece. El primero, fue malo el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. No fue pésimo, fue malo. ¿Qué significa? Que llegó al último año generando muchos problemas para las economías domésticas. La inflación de 4, de 3, de 5, de 7, la última medición del gobierno de Alberto Fernández de 8, digamos, impedía que se pudiera planificar la economía doméstica. Pero eso es uno de los ejes, digamos, si se quiere, entre comillas, el fracaso económico, aunque no fue tan malo porque la pobreza era menor que la actual, la indigencia era menor que la actual, la desocupación era menor que la actual, etc. Pero hay otro problema que me parece que tiene que ver con los valores. El fracaso de la dirigencia política en general, de todos los partidos y de todos los sectores, tiene que ver con haber naturalizado la mentira y la hipocresía. Es decir, se dan situaciones de alianzas en aras de un falso pragmatismo, donde personas que piensan y opinan de manera muy distinta, coyunturalmente se juntan para ver si tienen éxito en una elección. Eso es gravísimo porque le quita legitimidad, por un lado, a los discursos de las fuerzas políticas que pretenden ser honestas en su relación con la ciudadanía y con el electorado. Pero además se banalizó el discurso de la política. En campaña, no importa lo que se diga, el electorado piensa que se está mintiendo al punto tal que tenemos un presidente que hoy llegó habiendo mentido, pero queda desacreditado el discurso de la política. Por eso para nosotros es muy importante poner en valor a la política. Lo que está, digamos, el lugar que hoy ocupa la política lo va a ocupar la antipolítica. Y la antipolítica es la ausencia de reglas, la ausencia de normas, la ausencia de un rol del Estado como cohesionador y garante de la vida pacífica, de la convivencia pacífica en sociedad. Y eso es grave. El Estado, que el presidente Milei dice que llegó para destruirlo, es el que garantiza la posibilidad de que exista una identidad nacional, de que exista un país que pueda
pueda sostener en su identidad política la educación pública, la salud pública, como garantes del futuro para sus ciudadanos y sus ciudadanas. Es decir, hoy toda familia salteña quiere que sus hijos, que sus nietos puedan estudiar y desarrollarse y trabajar y ser felices y ser exitosos. Eso se hace en una sociedad en la cual el Estado garantiza las reglas para que cada uno después pueda llevar adelante su proyecto de vida. El presidente actual lo que hace es atentar contra la existencia y contra el rol del Estado, pero lo que hace en verdad es utilizarlo como un instrumento para sus propios intereses. Totalmente, porque bueno, lo hemos visto recorrer el mundo sin generar ninguna inversión para Argentina, ¿no? Y obviamente quienes estamos sosteniendo estos viajes fastuosos en primera, con todas las necesidades cubiertas, somos los argentinos, que sí estamos viviendo muchísimos recortes, ¿no? ¿Qué crees que tiene que cambiar de aquí en más para que evidentemente los argentinos puedan en una futura elección recuperar esos derechos? Estamos ante un gobierno que acaba de iniciar, o sea, Javier Milei tiene más de 3 años todavía por delante, pero la realidad nos hace pensar y querer siempre que todo cambio se dé a través de elecciones, que se dé a través de la democracia y que sea constitucional, ¿no? Quien llegue evidentemente por el apoyo del pueblo. Pero ¿qué hace falta para que esto cambie, ¿no? Porque nadie acá quiere trazar ningún lineamiento golpista ni nada que tenga que ver con esto, sino, bueno, repensar justamente la política para que otro signo pueda gobernar, para que pase como está pasando en otros países de Europa, ¿no? Donde la ultraderecha quiere avanzar y encuentra frenos abismales, donde también encuentra, y creo que esto lo quiero decir porque lo vengo sosteniendo en privado, ¿no? Gente comprometida de todos los espacios, porque ahí vimos deportistas, por ejemplo, que se han expresado como Mbappé, señalando cuáles iban a ser las consecuencias de esto, y me parece que bueno, que también es bueno involucrarse, entender que el país lo formamos entre todos, por más que circunstancialmente haya muchos que estén viviendo afuera y pasándola bien, ¿no? Es determinante que la dirigencia política recupere el rol protagónico en defensa de la política como actividad humana orientada al bien común, en defensa de las instituciones, de nuestra democracia y de nuestra república, pero fundamentalmente recuperando el sentido de verdad del mensaje que le da a la ciudadanía y al electorado. El presidente Milei solo promueve violencia, solo promueve faltas de respeto, solo promueve el apartamiento de la Argentina de lo que son los consensos internacionales, porque él recorre el mundo, pero no visita a los jefes de Estado ni a las jefas de Estado de otros países, no tiene una agenda de presidente, está de vacaciones. Claro, se ha enemistado con Lula, nos ha generado conflictos enormes con aliados estratégicos como pueden ser Brasil, bueno, ni hablar de lo que ha ocurrido en España, ¿no? Donde ha ido frecuentemente, pero incluso ofender al primer mandatario de ese país. Pero una cuestión de sentido común, si los principales socios comerciales de la Argentina, que él promueve, en el discurso promueve la actividad comercial y la apertura y el comercio exterior, etcétera. Si los principales socios son Brasil y China, ¿cómo puede faltarle respeto a esos dos gobiernos y esos dos pueblos de manera sistemática? La semana pasada hubo una cumbre del Mercosur, dura 2 días. Era era un hecho simbólico que el presidente de nuestro país participara junto al presidente de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, etcétera, y tuvimos que recibir el reto, si se quiere, de los presidentes de los países vecinos, pero no solo eso, no solo no concurre, sino que además de no concurrir, va a Brasil en el mismo momento a reunirse con un expresidente que hoy está incluso en situación de procesamiento judicial. Es decir, es un presidente que no respeta la tradición argentina. El pueblo argentino es un pueblo de trabajo, de sacrificio, de estudio, de desarrollo, un pueblo creativo, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, de Mendoza al Río de la Plata. Nos caracterizamos por tener instituciones sólidas en materia educativa, un sistema de salud que por más que tenga muchos defectos, es envidia no solo de países del resto de nuestra región, sino también de otros países del así llamado primer mundo. Digo, toda esa tradición está siendo destruida por el presidente Milei. Pero lo peor de todo está naturalizando la violencia. Está
si la máxima autoridad del país instala discursos de odio, de violencia, agresivos, misóginos, descalificadores, ¿qué podemos esperar del resto? Y la falta de empatía, ¿no? ¿Crees que esto falta mucho en la política? Primero la preparación, ¿no? Yo creo que hay un punto clave que es que cualquiera pueda llegar, está bien, está bueno el ejercicio de la democracia, que todos tengamos derecho a participar, cumpliendo con los requisitos que están trazados en nuestra Constitución, pero más allá de eso, llegar para que sea una escuela, ir al Congreso, no tener idea de ningún reglamento, no haber tenido ningún tipo de formación política, desconocer en absoluto el manejo del Estado, me parece que habla muy mal también de nosotros como electores, ¿no? De darle semejante responsabilidad a alguien que no ha tenido ningún tipo de preparación, y no lo digo solamente por Milei. Acá en la misma provincia hay ejemplos variados a cuántos les hemos pagado el curso de concejal para que nos hagan pasar vergüenzas a nivel nacional, ¿no? Y así en otros cargos también. Así es. La profesionalización de la política es un desafío que tenemos pendiente en el país y en nuestra provincia. Y esa es una decisión simple que se puede tomar. Digo, es cumplir con mínimos requisitos para poder ser candidato o candidata. Es fruto del consenso entre las fuerzas políticas. Digo, son decisiones que no excluye simples. A nadie, porque se le puede permitir al obrero, a todo el mundo, nada más que un poquito de formación, un poquito de interés, de preparación para llegar mejor, ¿no? Si es que el pueblo te elige. Así es. Y por otra parte, poder que haya un correlato de verdad entre lo que se promete en campaña y lo que se ejecuta una vez que se obtiene el cargo de representación. Es absurdo que nosotros en 40 años de democracia sigamos teniendo personas que acceden a la primera magistratura de nuestro país con un discurso de campaña y que después, cuando intentan llevar a cabo su gobierno, no hay ninguna medida que vaya en ese sentido. Entonces, digo, la campaña parece que es como una especie de competencia en la cual solo hay que ganar. Y después cuando se gana se hace otra cosa distinta. Es una estafa electoral. Es una estafa electoral que genera que cada 2 años el pueblo argentino, el pueblo salteño, esté cada vez más enojado y cada vez más molesto con sus dirigentes y con sus dirigentas, con el agravante de que las personas que ganan se llevan con su triunfo la esperanza de aquellos que lo votaron. Entonces también el pueblo se ve defraudado en ese acto soberano y supremo que es el de poder elegir a nuestros representantes. Por eso es importantísimo volver a poner en valor la actividad política y aquellos que se vuelcan a esa actividad, por supuesto con los valores y con la profesionalización que vos mencionabas recién. Bueno, interesante poder escucharte, Mauro, sobre todo teniendo presente esta celebración. Es bueno que puedan celebrar un espacio político incipiente, ¿no? Que ha nacido hace pocos años, pero que también ha tenido sus lugares, sus cargos, y eso también habla del compromiso, ¿no? Y del trabajo que ustedes han estado desarrollando. Así es, cada 2 años hemos logrado aportar entre 5 y 15 concejales en distintos municipios de la provincia. El desafío para el año que viene y para la próxima elección es poder ya tener un integrante en la legislatura, en la Cámara de Diputados. Ese es el desafío de tratar de que nuestro mensaje llegue con claridad a cada salteño y a cada salteño para que sepa, por lo menos que cuando vota por cualquier integrante del Partido Felicidad no está votando solo a la persona, sino un cuerpo de valores y de ideas que tiene el compromiso de ese representante de llevar adelante. Y esa es la diferencia, que haya consistencia y coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, y a medida que pasa el tiempo, eso es un valor muy importante para nuestro partido y para quienes lo integramos, que es puesto en consideración por la ciudadanía. Y eso nos hace muy felices, que nos reconozcan como personas que somos coherentes, que cada decisión que tomamos la explicamos de cara a la gente y que las ideas que venimos sosteniendo son las mismas. Por citar un ejemplo, todo el debate en torno a la minería, nosotros seguimos sosteniendo lo que se sostuvo en la campaña anterior, que hacia adelante, cuidando la seguridad jurídica de todas las empresas que ya han invertido, pero que el gobierno provincial tiene que tener un rol protagónico en todas las inversiones de los recursos estratégicos. Digo, esa idea quizás hoy entra en pugna con
con lo que impulsa el gobierno nacional. Pero es tan absurdo lo que impulsa el gobierno nacional que hace una semana una empresa minera, que si todo va bien en noviembre va a hacer su primera exportación de litio para baterías, salió a decir que veía con buenos ojos que no cambiaran las normas, las reglas de juego de nuestra provincia. Es decir, indirectamente lo que estaba diciendo es que la provincia no adhiera al RIGI. Entonces, es lo que está impulsando el presidente Milei es absurdo por derecha y por izquierda. Es absurdo en términos de valores, es absurdo en términos de pensar un futuro que sea promisorio para las jóvenes generaciones. Habla de la Constitución Nacional de 1853. El presidente tiene que entender que la Constitución que rige hoy a nuestro país es de 1994, que es una reforma profunda que se hizo sobre la... que la debería tener presente porque es de la época de Carlos Saúl Menem, ¿no? A quien él admira y a quien siempre de alguna manera pregona en sus discursos y en sus actos de gobierno. Exactamente. Entonces, esta ignorancia que expresa el presidente cada vez que habla, esta soberbia, esta falta de respeto, esta violencia, esta incapacidad para entender que fue elegido como presidente y que tiene que gobernar el país, no tiene que destruir al Estado, porque cada minuto que él dedica a destruir al Estado significa que el Estado deja de estar presente en lugares donde argentinos y argentinas lo están necesitando. Hoy los jubilados empiezan ya a tener situaciones de extrema gravedad por la imposibilidad que tienen con la jubilación para no solo alimentarse, sino acceder a los remedios, porque empezamos nuevamente, igual que en los años 90, a tener una desatención por parte del Estado de aquellos que son los más vulnerables. Y nos referimos a la primera infancia y nos referimos a los jubilados y a las jubiladas, a las personas mayores, pero con una gravedad. El presidente de la Nación incorporó en el pacto de mayo que se firmó en julio el ítem educación. Se la pasó hablando de la escuela primaria. Hace 30 años que en Argentina, cuando se habla de educación, se comienza en el nivel inicial. Garantizarle a los niños el acceso a la sala de 3. Él se concentró solo en la escuela primaria. Tenemos que hablar de una profunda reforma del sistema educativo. Estamos de acuerdo, pero presentémosla en los términos que hay que presentarla, sumando a todos los actores que tienen que tomar decisión, no solo a la comunidad educativa, a los docentes, a los expertos en educación, y discutir desde el nivel inicial en adelante. No está mal pensar reformas, lo que está mal es imponerlas, y mucho aún es más grave cuando se le impone desde un lugar de ausencia de criterios, no consensuadas. El presidente hacía la analogía de un edificio, ¿no? Que la Argentina era un edificio cuyos cimientos estaban endebles y que había que fortalecer. Yo tomo esa misma metáfora, si se quiere, que puso el presidente, y lo que digo es que la Argentina es un edificio que tiene 24 pisos en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que mientras hay problemas con las lamparitas, problemas con los caños en cada uno de esos pisos, el presidente de la Nación se está ocupando de que haya un peligro de derrumbe. No sé si soy claro. Digo, mientras él dice que va a refundar la Argentina, lo único que está haciendo es poniéndola en crisis, en todo sentido. Por lo que decíamos antes en materia de política exterior, por haber demorado 6 meses en recibir a un gobernador y además por no tener la capacidad para dialogar, pensando en un futuro para que nuestros niños y nuestras niñas puedan desarrollarse y llevar adelante un proyecto de vida que, como nos gusta decir a nosotros, puedan perseguir la felicidad para sí, para sus familias y para sus comunidades. Bueno, interesantísimo poder escucharte, Mauro, en esta tarde con semejante análisis y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, cuál es la mirada y el proyecto también que ustedes tienen de nuestra ciudad, de nuestra provincia y evidentemente de nuestro país. Te agradezco que nos hayas acompañado. Que estés muy bien, que tengas una excelente tarde. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.